Hola, ¿qué tal? Un abrazo, un saludo especial para todos. Aquí estamos para presentarles Tribuna Deportiva. Aquí estamos para hablar no sé, finalmente nos quedamos como con el vicio de que esto se llama deporte aficionado o deporte olímpico. Bueno, hablamos de deporte aquí en Tribuna Deportiva. Como siempre hablamos de deporte, pues hay que hablar y también tener como invitado a la gente que habla de deporte, que está enterada, que tiene noticias, que tiene información, que sabe qué está pasando. Y uno de esos personajes es don Osvaldo Hernández, el editor de deportes del diario La Patria, quien ha aceptado como normalmente esta invitación cada vez que le tocamos la puerta, para que hablemos un poquito no solamente del deporte nuestro, el de la comarca, el de Pereira, el de Manizales, el de Armenia, sino también para que hablemos de varios hechos del nivel nacional, que algunas veces pasan desapercibidos, pero que terminan siendo muy importantes, como los Juegos Deportivos Nacionales Intercolegiados, como la participación de Colombia en los Juegos para Panamericanos que se están cumpliendo en Chile. En fin, una cantidad de cosas, de situaciones que pasan alrededor del deporte y que, reitero, en muchas ocasiones pasan un poquito desapercibidas. Por ejemplo, el departamento de Caldas tiene los escenarios copados por estos días, primero con unos Juegos Metropolitanos, de los cuales ya hicimos aquí un programa especial. Ahora se están cumpliendo en Manizales los Juegos Intercorregimientos, que son la consecuencia de todo lo que ha pasado con las veredas y demás. Están jugando los sabios, ya no llaman los sabios, ya llama sabios, le quitan el los, le ponen el los, se llaman MZL, se llaman Caldas, pero sigue siendo el equipo profesional de baloncesto de Manizales, que estuvo perdido por allá en el mapa durante mucho tiempo. Hay mucha actividad este fin de semana. Vamos a tener por primera vez un campeonato nacional de gravel, una modalidad del ciclismo que ya con Osvaldo vamos a explicar en qué consiste. En fin, hay muchas cosas de las cuales hablar. Don Osvaldo, muy amable por el rato, bienvenido. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, director? Un abrazo para usted, para toda la audiencia. Gracias por la invitación. Usted sabe que aquí estamos siempre atentos para cuando usted lo disponga, porque entendemos que este tipo de medios, de programas, lo único que hacen es hacer visible a nuestros deportistas, que a veces en los medios nacionales, hay que decirlo así, tienen muy poquito espacio y entonces nosotros tenemos esa responsabilidad y acá estamos al frente, director, extrañando al director anterior. Me imagino que ese sí No, no, debut no, y despedida, ¿no? el director anterior, como dirían por ahí, nos, nos cogieron de escampadero, dirían por ahí, y ya, Sí, pasó la sí. cogieron, chao, O sea, o sea, escampadero. o, o sea que le queda año y medio y aquí lo tendremos, ¿o no? Ya tiene la sombrilla lista otra vez. Más o menos, más o Pero menos. no tenemos problema, pero no tenemos ningún problema. Don Osvaldo, mire, tenemos muchas cosas que de las cuales hablar, pero como esto va pasando una cosa y va empezando la otra inmediatamente, hace apenas un tiempo atrás estábamos hablando de los Juegos Deportivos Nacionales del Eje Cafetero, Mejor Juntos, y estábamos Oiga, hablando, Mauro, señor, el Facebook le recuerda a uno hace un año, hace 2 años, hace un año, hace 5 años, lo que sea, y me están llegando por esta época lo que hicimos de Juegos Nacionales, ¿no? claro. Entonces, los Juegos Deportivos Nacionales del Eje Cafetero Mejor Juntos, qué pelea dura la que hubo que dar por esos juegos, nos los Nah, iban a quitar, después nos tocó pelear por el director, después los escenarios. el director se fue, después hubo que pelear por los escenarios, y quisiéramos que los procesos, independientemente de donde sean los juegos, fluyeran más rápido. Siempre lo que hemos querido, que fluyan más rápido. Pues yo no sé qué tan rápido estén fluyendo o no, pero lo quiero invitar, don Osvaldo, a que vea este video, porque a mí sí me llama mucho la atención que por lo menos, a poco más de 2 años de los próximos Juegos Deportivos Nacionales, ya estemos hablando de Juegos Nacionales del 2027. Y Ya, de clasificatorios, Mauro, ya hay selectivos nacionales que son clasificatorios a los Juegos. claro, pero y en la parte organizativa, a mí sí me encanta que vayamos a ver este video con el que quiero que abramos el programa, porque me parece que como hace mucho tiempo no pasaba, ya los juegos tienen forma, no solamente tienen sede, sino que tienen nombre y que además hay un matacho, diría mi mamá, hay un matachito que se llama Naki y que ya tiene forma y cuerpo y que es la mascota de los próximos Juegos Deportivos Nacionales. El Ministerio del Deporte
Y la organización de los Juegos, que gracias a Dios ya está trabajando, ya tiene a Naki en acción. Aquí está Naki, conózcalo, don Osvaldo. Nací entre Vamos. los humedales y las riberas del Caribe colombiano, donde la brisa juega con las aguas y el sol despierta con ritmo de porro. Soy una garza agami, de gracia serena y vuelo misterioso, pero que guarda en su vuelo la calma de los ríos y el secreto de los manglares. De esa belleza silenciosa, de ese rincón lleno de vida, nací yo, Naki, la mascota oficial de los 23º Juegos Deportivos Nacionales y 7º Juegos Paranacionales Córdoba Sucre 2027. Soy el símbolo de una región que vibra con la vida, la unión entre la naturaleza y la emoción del deporte. En cada salto, en cada celebración, quiero recordarte que la fuerza también puede ser suave y que cuando creemos en nosotros, podemos volar muy alto. Yo soy Naki y viviré con Córdoba y Sucre la fiesta deportiva más grande de Colombia. Bueno, ahí le presento a Naki. Mauro, pues primero creo que hay que coincidir en lo que usted decía ahora y eso se llama organización, planeación y organización, porque ya estamos viendo, mire, ese fue uno de las fragilidades, de los defectos que tuvieron los juegos aquí en el eje cafetero, que cero visibilidad, y ahora ya estamos viendo incluso hasta la mascota de los juegos del 2027. Quiero entender, no sé si usted conoce la historia, es una de las garcitas de las aves que habitan los manglares o seguramente este sector de Córdoba, ¿o no? Sí, 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 sí. Por eso él dice que nació en los humedales. Ah, total. Una garcita que nosotros, pues, a lo mejor estemos diciendo una brutalidad, ¿no? Sí, Digamos una garza, pero pues estamos tiene cara de garza. generalizando. Sí, sí, Estamos sí. generalizando. Tiene cara de garza. Por allá nos saldrá de pronto un conocedor del tema y nos dirá, no sean brutos, eso no es una Sí. garza, tal. Pero digamos que es un ave nativa de esa parte del país. Nosotros aquí nos demoramos mucho para darle forma a Trochi. Yo me acuerdo que hicieron un desfile y yo era buscando a Trochi y que aquí vamos. Primero un concurso. Y yo Era un decía, concurso. claro, ¿y dónde está? Y entonces, cuando llegamos a la Plaza de Bolívar de Pereira y pusieron un video con una foto, y yo, ¿qué es esto? Venimos a conocer la mascota y la mascota está en una foto. Entonces, pero, reitero, y esto lo hablo con mucha familiaridad con Osvaldo, porque es que uno no está buscando crédito de nada. Pero Pero Ave nos María, tocó. así volteamos, así ayudamos y ayudamos a rayar el proyecto y ayudamos a hacer bulla y ayudamos a elegir el famoso director de los juegos. Hicimos foros. Acuérdense, Mauricio, 8, 10, 12 años atrás, haciendo foros con los políticos para ver si nos traemos los Juegos Nacionales. Perdimos 2 enviones antes de No. que en el tercero dijeran que sí. En fin, unas veces los de Caldas decían que sí, los de Risaralda que no, después los de Quindío que sí, después que no. Bueno, hasta que al fin se pusieron de acuerdo y tuvimos Juegos Nacionales. Bueno, Hoy, afortunadamente, y esto lo hemos dicho aquí también 3, 4, 5, 6 veces, cada vez que Osvaldo y yo nos reunimos a hacer este programa, decimos lo mismo. Aplausos para Armenia y el Quindío, que terminaron siendo una de las ciudades y de los departamentos de Colombia que terminaron teniendo una de las mejores infraestructuras deportivas. Y mejoramos mucho en Pereira y en Manizales, nos quedamos con las ganas de más, pero se mejoró mucho. Dejémoslo en que se mejoró mucho. En Manizales nos quedaron pendientes, en Pereira pendientes. Es un exabrupto, pues, que a esta altura de la vida todavía el Coliseo Mayor de Pereira no esté funcionando. Es un exabrupto. Y es un exabrupto que el Coliseo Menor de Pereira hayan tenido que taparlo con una polisombra, porque resulta que diseñaron una pared como con una reja y eso ahí medio llueve y se inunda el Coliseo. Entonces, pero digamos que mejoramos. Pero hay que volver a aplaudir, no nos cansaremos de decirlo, hay que volver a aplaudir a Armenia, que quedó armada del todo. Coliseos nuevos, pistas nuevas, es la única ciudad de Colombia que hoy tiene un muro de escalada en el que se pueden hacer eventos internacionales, bueno, en fin, una cantidad de cosas que dejaron los Juegos Nacionales y que esperamos que la estructura deportiva del país con este tipo de eventos siga mejorando. ¿Sabe qué falta, Mauricio? Yo creo que falta una dirigencia que entienda la infraestructura deportiva que tenemos.
para traer mucho turismo deportivo. Es que creo que ese tema del turismo deportivo, aquí se acaba de hacer una válida regional de BMX y vino todo el eje cafetero, norte del Valle, Tolima, y la gran cantidad de niños, pero también las familias detrás de ellos. Es el turismo deportivo que hay que aprovechar y hay que traer. Y tenemos unos escenarios reglamentarios. Y me parece que en eso, no sé si Risaralda y Quindío usted lo conoce más para allá, No. pero en eso Caldas creo que de alguna manera nos hemos quedado todavía corticos. Sí, hubo un momento en que Manizales sacó la mano, levantó la mano, ahorita están intentando específicamente con la ciudad de Manizales, porque bueno, nos quedamos quejándonos de los coliseos de Pereira, pero lo de el famoso Centro Internacional de Aguas Abiertas en Chinchiná es otro exabrupto, es otro injerto pues ahí, y los escenarios, Osvaldo, podemos tener los mejores escenarios deportivos del mundo, pero si no les damos utilización, no Total. hacemos absolutamente nada. Entonces, Necesitamos dinamizarlos. correcto. Entonces, en Chinchiná, a costillas de que es que no han terminado unas oficinas, a costillas de que no han terminado un hotel, entonces no volvió a haber nada en el lago. Es que sin oficinas y sin hotel, en Cameguado hacían campeonatos nacionales de triatlón, alcanzaron a hacer una parada de la Copa del Mundo, alcanzaron a hacer un iberoamericano, y allá seguían en plena construcción. Entonces usted no puede abandonar un escenario que porque es que los de la administración pasada dejaron una división de un techo sin hacer. Oh, a eso hay que meterle eventos, porque usted no le mete evento y no lleva gente, eso se cae solo. Sí, además la patria, nosotros hicimos una denuncia hace mes y medio del estado del escenario y yo creo que por fortuna de alguna manera ayudó, porque está en camino ya la licitación, creo que incluso ya fue adjudicado para la terminación de las obras y esperemos que si esa era la promesa que se terminan y se hacen eventos, pues esperemos efectivamente que sea realidad. Sí, pero reitero, sin el edificio habían eventos, sin la piscina habían eventos, sin las divisiones de las oficinas habían eventos. Entonces, queda demostrado que eso es un tema accesorio que claro, en algún momento para hacer cosas administrativas y todo eso, pues será necesario. Pero el escenario en sí, que es el lago, haberlo puesto en la vitrina, haber hecho que el duatlón, el triatlón, miraran para allá, que las federaciones de actividades subacuáticas miraran para allá, ya se había hecho el trabajo y lo dejaron perder. Entonces no nos ganamos nada. Es lo mismo, no nos ganamos nada con tener un muro de escalada en Armenia si nadie va a escalar. No nos ganamos nada, ante nada, no hacemos nada. Entonces, no nos ganamos, Totalmente de acuerdo, no nos ganamos totalmente de nada, acuerdo, Mauricio. no nos ganamos nada, Osvaldo, con que usted y yo estuvimos allá la semana pasada. No nos ganamos nada con que haya quedado muy lindo y que por fin, después como de 100 años, hayan adecuado y remodelado y modernizado el Coliseo Mayor de Manizales, si juegan los sabios y ni siquiera promocionan que van a jugar y vamos 30 personas. No nos ganamos nada, ¿sí o no? No hacemos absolutamente nada. Y Manizales Totalmente de acuerdo. y Manizales había levantado la mano en eso. Yo recuerdo en la época del polaco, ¿cómo se llama? De Martín Ramírez. Martín Ramírez, En Manizales hubo unos eventos muy grandes, deportivos, y la gente iba y llenaban al, y hacían eventos tanto, muy grandes. tanto que alcanzó a impactar la economía local, porque Correcto. hubo una carta creo que Cotelco, y hablando de un porcentaje de impacto con el deporte en la dinámica de la economía de la ciudad. Sí. Entonces, pero yo no me gano nada con tener escenarios, sino impacto. Ahora, la actual administración de Manizales está intentando recuperar eso, como tantas cosas de Manizales que están intentando recuperar, y ahí van despacio. Lo que pasa es que el impulso, el arrión, se perdió. Ahí están intentando hacer eventos. Entonces, tenemos unos escenarios remodelados en Pereira, por ejemplo. Este fin de semana hubo un evento espectacular, un evento privado, un evento que impacta a la ciudad, un evento que impacta a la economía, pero es un evento privado que es la media maratón del café. Se inscribieron 9,000 y tantos atletas. Eso movió el fin de semana pasado del puente festivo a Pereira de manera increíble. 9,000 atletas es, según las cuentas que se hacen en este tipo de eventos, es un impacto de más de 25,000 personas en la ciudad. Entonces eso mueve la economía. Pero, repito, es un evento privado y que se hace en la calle.
Entonces, en los escenarios que hay y en los que se generaron remodelaciones, pues todavía no hay eventos. Entonces, que no, que es que terminamos los Juegos Nacionales con el único campo autorizado y con todas las normas de la Mundial de Rugby. Pero ¿y si no juegan rugby, qué nos ganamos? O sea, Sí, sí, así es. si no juegan rugby no nos ganamos nada. Es que Entonces, todo estuvo tan mal. Estoy hablando de la infraestructura que no terminamos los escenarios y que apenas estamos terminando. Es que Mauricio, ¿a usted no le parece ridículo que hoy un exalcalde de Manizales que puso una placa en el Coliseo Menor, que supuestamente para inaugurarlo, y apenas ese coliseo legalmente fue entregado y fue recibido este año, 2 años después de esta administración? Porque, primero, porque el contratista que lo hizo para los juegos no lo terminó, y segundo, porque la administración municipal entrante, la del alcalde Rojas, no lo podía recibir legalmente en esas condiciones. Y así se fue dilatando en el tiempo y un exalcalde poniendo placas allá de inauguración del escenario. no, en Pereira, por ejemplo, cada vez que tenemos partido de fútbol y vamos al estadio, yo veo allá al frente un esperpento, una cosa, allá al frente de donde parqueamos el carro, ahí veo el esperpento, dice que el complejo de tenis, y la construcción del complejo de tenis quitó o sacó del servicio 2 canchas de tenis de las canchas de la Villa Olímpica, porque ahí hay un poco de escombros y un poco de tierra y un poco de cosas, y eso ni avanza ni lo termina. Es una pena. Es una vergüenza. Es una pena. Es una pena. Esperemos que este empujón inicial que ya conocimos a Naki sea el empujón para que tengamos una estructura en Córdoba y Sucre, para que lo hagan a tiempo, para que la organización camine a tiempo y para que las cosas caminen bien. Vamos a hablar enseguida, mi querido Baldo, del tema del gravel. Usted, que es un especialista en las bicicletas, nos va a contar qué es el gravel, porque es una combinación entre ciclismo de ruta y ciclismo de montaña. Y este fin de semana vamos a tener en Santa Rosa de Cabal el primer campeonato nacional de gravel. Este campeonato nacional se hace bajo la égida o bajo el concurso de la Comisión Colombiana de Ciclomontañismo, que es uno de los apéndices que tiene la Federación Colombiana de Ciclismo. Pero de eso vamos a hablar después de que veamos esta nota, porque el Ministerio del Deporte, Osvaldo, ha trabajado muy fuerte en el deporte paralímpico. Y acabamos de tener una muestra muy bonita, una muestra muy linda en los Juegos Deportivos Nacionales Intercolegiados, donde también tuvimos deporte paralímpico. Y aquí vamos a ver esta nota de la paranatación de los Juegos Deportivos Nacionales Intercolegiados. Para ser un deportista de alto rendimiento se necesita motivación. Para ser deportista de alto rendimiento se necesita mentalidad. Para ser deportista de alto rendimiento se necesita resiliencia. También se necesita aguante y esfuerzo. También se necesita fuerza y disciplina. También se necesita concentración y confianza. Para ser un deportista de alto rendimiento, hay que creer que los límites solo existen hasta que decide romperlos. Somos deportistas de alto rendimiento. Aguante Santander. Con dignidad cumplimos. Gobierno de Colombia. Bueno, ahí están los deportistas, don Osvaldo, de la paranatación de los Juegos Deportivos Intercolegiados. Mauro, esa es una población que de alguna manera hasta hace algunos años estaba muy desprotegida, muy abandonada. Éramos muy indiferentes con ella. Yo estoy haciendo un trabajo, por ejemplo, para el domingo, con tres tenismesistas de acá que son sordos, exactamente, y van para los Juegos Paralímpicos de Sordos en Tokio. Empiezan a competir el 17. Y hablaba con ellos y me hablaban de, en medio de esta, hay que decirlo así, en medio de las dificultades económicas que está viviendo el sector, no solamente las seccionales, sino nacionalmente, el apoyo que se les ha dado, no solamente desde el ministerio, sino también en este caso desde la gobernación de Caldas. Van 3 deportistas, Mauricio, de Caldas
a estos juegos y eso lo ato al video que nos manda el ministerio para hablar de qué, de la atención del proceso, los procesos, cómo se ha ido dignificando esta población con el paso de los días. Ya hay preparación, ya hay concentraciones, se dignifica todo y me parece que es un acierto de la sociedad colombiana, reitero, con una población que a veces nosotros miramos con indiferencia. Sí, mire, Osvaldo, es que estoy buscando aquí el dato exacto para no ir a cometer un error. La inversión del Ministerio del Deporte para este evento de Tokio, de los se llaman los Juegos Sordolímpicos Tokio Sordolímpicos, así 2026, es. fueron 1.500 millones de pesos. Eh, Colombia va a competir en atletismo, tenis de mesa y natación. La delegación son 27 personas, 20 deportistas, 3 entrenadores, 2 fisioterapeutas, un médico y un jefe de misión. Y este es un dato que me parece muy llamativo, Osvaldo. Em, es la quinta participación de Colombia en los Juegos Sordolímpicos. Y yo estoy de acuerdo con ustedes, eso es una población que hemos mirado muy poco, que hemos tenido muy pocas miradas hacia allá, pero oiga esto, en los primeros Juegos Sordolímpicos, Colombia participó en 1969 en Belgrado. La otra participación fue en 1985 en Los Ángeles. Y después, Taipei 2009, Samsung 2017 y en Brasil en Caxias do Sul en 2021. Pero en 1969 ya habíamos participado en unos Juegos Sordolímpicos. Y usted, ya habíamos participado en este evento. Hay una inversión grande del Sí, Ministerio del Deporte que me parece, Osvaldo, es más que justa y necesaria para esta población sí. en situación de discapacidad. Mauro, cualquier recurso que se le inyecta al deporte es poquito, y a cualquier tipo de deporte es poquito, pero creo que eso hay que agradecérselo, eso hay que decirlo públicamente. A veces nosotros los periodistas somos muy buenos para criticar y muy tacaños, muy mezquinos para reconocer, y sobre todo al sector público. Y si el sector público hace las cosas bien, pues también hay que decirlo. Y en También este hay que caso, decir, yo creo que se ha hecho un trabajo muy importante por toda esta población del sector paralímpico. Y lo decimos, creo que hay que decirlo así, lo vivimos aquí en el eje cafetero con los Juegos Paralímpicos, los Juegos Paranacionales, perdón, con una población, nos internamos 2 semanas en expoferias y la sí, verdad es que una cosa, Mauricio, yo he dicho eso en varios escenarios, una cosa es uno encontrarse a una persona en condición especial en la calle y otra cosa internarse en ese mundo y convivir con ellos. totalmente, Le, totalmente. son, Además, están llenos, sí, que es un mundo lleno de enseñanzas, Osvaldo, oh, lleno, increíble, lleno marcado. A de mí me enseñanzas. marcaron, Mauricio, a mí me marcaron. A veces Sí, uno que se llena de un ego, de muchas situaciones de la vida por el materialismo, por tantas cosas, y ellos son amor puro y grandeza pura, Mauricio. bueno, Osvaldo, este fin de semana, en Santa Rosa de Cabal, vamos a tener el primer campeonato nacional de gravel. Además, otro evento que se llama la Travesía Kamikaze 2025. El evento es organizado por la Liga Risaraldense de Ciclismo, que encabeza Santiago Robledo, pero que además tiene en Santiago Robledo al bueno, presidente o director, Osvaldo, eso es una comisión, debe ser un No, es el presidente de la comisión, presidente de la comisión. presidente de la Comisión Colombiana de Ciclomontañismo. Em, el evento tiene tiene dos eventos. El sábado hay una feria, esto se ha vuelto pues normal en todo este tipo de Sí, eventos, y el domingo hay competencias durante toda la mañana, desde las 7:30 de la mañana. El recorrido del Campeonato Nacional de Gravel, yo tengo que recurrir a usted para que nos explique qué es el gravel, pero el Campeonato Nacional de Gravel es un recorrido, usted ya nos va a explicar cómo funciona esto, porque es que es una etapa de 114 kilómetros, Osvaldo, 114 kilómetros, saliendo del Hotel Santa Clara, yendo por Huacas, por el Jazmín y volviendo a Santa Clara después de haber pasado por la Esmeralda, por el Trébol, por la Viga, por el Lobito.
Y para la gente, digo yo, normal, es que 114 kilómetros de gravel, usted ya nos va a explicar cómo es la tarea. La gente normal hace una travesía de 50 kilómetros. Hay cerca de 60 millones de pesos en premiación en los dos eventos. Un evento que usted ya nos va a contar, porque hay varios caldenses aquí. Los favoritos o los más destacados son Carlos Julián Quintero, Diana Peñuela, Diego Arias, que fue subcampeón mundial de mountain bike creo que fue en el 2021, tal vez, o 22, que Sí, Arias fue subcampeón mundial, Juan Fernando Monroy, Jonathan Botero, que es otro caldense, ¿no? Kevin Castillo, no, es paisa. Jonathan es antioqueño. Meta ahí a Jason Rincón. Jason Rincón, eh, Kevin Castillo, que es un muchacho que tuvo como un paso ahí por Movistar, me parece que es ese, Osvaldo. Este Pues sí, muchachito esa es la gran promesa, es la gran promesa del ciclismo colombiano. que quedó campeón de clásico RCN, ¿cierto? Sí, claro, Y, claro, claro. Está con y, Movistar. y Kevin Velázquez, que es el más importante de Santa Rosa. Entonces, ahora sí, cuéntenos, Osvaldo, cuál es el cuento del gravel, que esa es una Vea, palabra para mí nueva. sí, el gravel es una modalidad nueva del ciclismo que hoy se impone en el mundo. Usted sabe que la bicicleta nació, primero se hacía ruta y empezaron a hacer cualquier cantidad de modalidades en el ciclismo. La bicicleta de gravel, el gravel es un deporte que se practica con una bicicleta de ruta, es decir, una bicicleta como la que, nos entendamos, la que monta Nairo Quintana o Egan Bernal y que se corre La de por carretera carretera normal, destapada o para que por trocha. para la gente que nos entienda, la de Exactamente. carretera normal. Sí, pero es una bicicleta adaptada para ese terreno. ¿Qué tiene de diferencia? Que el tenedor donde va, donde va la rueda es más ancho porque la rueda es más ancha. Es lo único que tiene distinto. De resto, ni amortiguación como la bicicleta de mountain bike o de ciclomontañismo. De resto es igual. Nada más estábamos hablando hoy con Carlos Julián Quintero y nos decía que hay un gran trabajo físico sobre la bicicleta porque casi que todo se soporta sobre el manubrio por toda la vibración que tiene. Entonces Claro. termina siempre muy cansado de esta parte superior del cuerpo porque tiene que soportar eso, las trochas, y usted tiene toda la razón, van por trochas, van por caminos reales, van por carretera destapada, y 112 kilómetros es digno de un campeonato nacional. Un ciclomontañista normal hace 50 kilómetros en carretera destapada o en trocha, y eso ya es descomunal por la dureza del recorrido. Pero ya en gravel, que le meten, seguramente les meten, si son 114 kilómetros, me dijo, 14. que les metan los 14 en trocha, en camino real, y los 100 restantes se los meten por carretera destapada, que de alguna manera es duro, pero finalmente es más viable que cualquier trocha o cualquier camino real. Sí, Pero digamos ese es que el gravel, Mauricio, ese es según el gravel. según le entiendo, Osvaldo, es, para que hagamos un tema didáctico, es la mayor parte del recorrido, digamos que es por la carretera por las que van los jeeps a las veredas, que es carretera Exactamente, destapada, pero es un terraplén, por decirlo de alguna manera, exactamente. carretera destapada, pero es un No terraplén. pavimentada. Es correcto. Y trocha, trocha, tiene algunos pedacitos de trocha, trocha, que es lo que normalmente hacen los trocheros de bicicleta de montaña. Entonces, Sí, son unos ratos de trocha corticos y por la carretera destapada, pero carretera, se hace el resto de la competencia. Es el primer me, campeonato nacional de gravel, primer campeonato nacional de gravel, es el que vamos a tener en Santa Rosa el domingo, en Santa mejor Rosa de dicho, Mauro, que no nos escuchen mucho, pero se acuerda de Rubén Darío Gómez, Sí, de sí, Hernán Medina Calderón, de Cochise Rodríguez, que les tocaban carretera destapada. sí. Hoy uno ve esas fotos y dice, este fue el primer gravel que hubo Ese fue el primer en gravel, sí, Colombia. señor. Sí, Tiene en usted razón. serio. Sí, señor, tiene Y hoy, razón. y hoy se vuelve a hacer esta modalidad. Antes era porque las vías no eran pavimentadas. Hoy sencillamente porque es un experimento, una aventura, una incursión nueva que tiene el ser humano que busca aventuras nuevas en el día a Sí, día. Osvaldo, y hay unas carreras en Europa, que son unas carreras de un día, me estoy Eso es acordando de algunas, ciclocross. eso es como parecido a eso, ¿no? Sí, la única diferencia es que estas son
un circuito, este es un circuito cortico, el ciclocross, estoy hablando de ciclocross, pero la otra es, si bien es cierto que es con la misma máquina, pues son distancias mucho más largas. Bueno, Osvaldo, como hablamos hace un ratico, entonces todos invitados, fin de semana en Santa Rosa, Sí, ya saben que hay feria el sábado, que el domingo la competencia va a salir desde el Hotel Santa Clara y va a volver al Hotel Santa Clara. eh, Dice, voy a leer textualmente, salen del Hotel Santa Clara, salida controlada hasta la Bomba Italia, y después empieza el recorrido por el Lembo, por el Jazmín. Esa zona es hermosa, es hermosa, es hermosa. Esa zona es hermosa. Guacas, Jazmín, el Lembo, San Juan, La Rochela, La Capilla, La María, Naranjal, La Ínsula, el Lago La Esmeralda, el Trébol, el Español, La Florida, La María, Muelas, Guacas, o sea que Gavita, vienen hasta Chinchiná van hasta Chinchiná, porque y pasan después, por La Rochela y por La Capilla. sí, Y después vuelven al Hotel Santa Clara. Ese recorrido es hermoso, ese recorrido es muy bonito. Y después vendrán pues los eventos de premiación. Hay categorías de élite hombres, élite mujeres. En la travesía Kamikaze hay máster y toda la élite de este tema del gravel que ya Osvaldo nos sí, contaba cómo está el tema hoy en día. sí, y cambia un poquito la técnica, Mauro, porque no es lo mismo correr en pavimento que correr obviamente en pantano o en carretera destapada. Estaba hablando de eso con quién, con Carlos Julián, y me decía la importancia de tener un muy buen dominio sobre la bicicleta. Y quería agregarle esto sobre más que el gravel, sobre el ciclismo, yo creo que estamos en mora de hacer un reconocimiento público a Santiago Robledo por la carrera como dirigente y por lo que ha hecho por el ciclismo de la región. Mire todo lo que ha traído en los últimos años, no solamente a Risaralda, sino a Caldas. Yo creo que Santiago Robledo, y no sé, Osvaldo, si usted tenga otro nombre, pero yo creería que a nivel del deporte, en general, hoy, el dirigente más destacado que tenemos es Santiago Robledo. Yo Seguro. no, yo no veo Yo, otro. yo le pongo otra que no está en este momento ejerciendo un cargo deportivo, pero que nos acaba de dar una demostración de lo que es capaz como dirigente deportivo, que es Juliana Enciso. Ah, sí, total. Lo que pasa es que Juliana, digamos que se asomó a la dirigencia deportiva por el tema coyuntural de los Juegos Nacionales, juveniles, y demostró toda su capacidad. Yo he hablado mucho con ella y lo que pasa es que cada uno tiene su camino y su profesión y sus gustos. Y Juliana, pues eminentemente es una líder política que le gusta ejercer su función de líder político, pero sí mostró que tiene talante para ser dirigente deportivo. Y los otros son unos personajes que usted y yo conocemos, que no son tan visibles, pero que están inmersos alrededor de la organización de los grandes eventos deportivos del país. Luis Carlos Buitrago, Mauricio Angé, el ex secretario de Deportes de Caldas, Andrés Felipe Marín. Hoy, por ejemplo, tenemos a Mauricio Angé en el ruedo como el director operativo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe escolares que se están llevando a cabo en Montería y Cereté. Y tenemos a Luis Carlos Buitrago, que acaba de terminar su encargo. Yo diría que es el hombre a nivel de eminentemente técnico más importante del Ministerio del Deporte. Luis Carlos acaba de entregar un encargo que tenía como director de altos logros del ministerio. Entonces, tenemos otra gente ahí, pero yo creo que a nivel de visibilidad y de trabajo como dirigente, sin duda Santiago Robledo es el hombre más importante hoy. Usted sabe de eso más que yo, que usted sabe mucho, está mucho más enterado del tema del ciclismo, y yo con el que hablo me dice que en un futuro muy cercano va a ser el hombre de mostrar a nivel de federación eh, en el tema del ciclismo en Colombia. Ojalá que siga con esa fuerza y que tenga la ilusión también de ser presidente de la federación, porque tiene la carrera y ya la hizo para llegar a ese cargo. Además es campeón panamericano y subcampeón mundial activo de ciclismo de montaña, ¿no?
por si algo. Esa- Además, exacto. Y además, aquí lo hemos tenido como rival en el circuito de la feria. claro, claro que, bueno, de pronto ve el programa. Claro que el hombre compite en mayores de 60 y él tiene 60, los otros tienen de 83 cada uno, pues así queda campeón cualquiera. Eh, Así es. mire, Osvaldo, hablamos hace un momento de la paranatación y hay otra disciplina deportiva que yo creo, Osvaldo, que esa disciplina deportiva es tal vez la disciplina de mostrar cuando se habla de deporte paralímpico, porque es un deporte eminentemente paralímpico. Lo demás son adaptaciones, ¿sí? El paratenis de Sí, mesa es una adaptación del tenis de mesa, el paraatletismo es una adaptación del atletismo y así sucesivamente. Y todos tienen un mérito grandísimo, pero tal vez el deporte en esencia, el deporte paralímpico son las bochas. Las bochas es un deporte, para quienes no lo sepan, para gente con parálisis cerebral. así Pues es. vamos a ver una nota muy bonita, porque la gente de las bochas recibió unos incentivos de parte del Ministerio del Deporte y lo tienen más que merecido, porque además tenemos un altísimo nivel competitivo en las bochas en Aquí, Colombia. aquí en Caldas tenemos una figura que es Susana Botero, ¿no? Susana, Susana Botero es una figurota de las bochas. Eh, Sí, ganó medalla de oro en los Juegos Paranacionales, en los juveniles. Fue así es. la medallista de oro. Las bochas y los incentivos para sus deportistas. Una alegría inmensa. Porque uno ve, o sea, ella necesitaba sus bochas, ¿cierto? Y entonces es una alegría porque uno dice, uy, ahora sí puedo trabajar más, puede mejorar. Mucha alegría porque miré a mi hija feliz. Por eso fue que me salieron las lágrimas. Al Ministerio del Deporte agradecerle por este incentivo para nuestros niños, por este regalo tan lindo de las bochas y que cada día nos sigan apoyando más al deporte de bochas, a todos los deportes, que nos sigan apoyando. Gracias. Con dignidad cumplimos. Gobierno de Colombia. Hombre, Osvaldo, el deporte paralímpico siempre lo conmueve a uno, ¿no? Siempre le mueve la Sí, fibra. Lo que decíamos hace sí, un rato, en toda parte hay una sí, historia. mire, dice la cortinilla del ministerio en la nota, se llama así, ¿cierto? Ustedes que saben Sí. de esto de multimedia. Dice la cortinilla que utiliza la palabra dignidad y a mí me encanta esa palabra, Mauro, porque están dignificando al deportista, a la región, al padre de familia, al patrocinador, al que sea, pero se está dignificando ese momento para el deportista y eso para mí es muy importante. Demasiado, demasiado importante. Osvaldo, vamos terminando. Le agradezco por el rato, le agradezco porque haya sacado un rato de su agenda para acompañarnos. Me había Eh, hecho que 20 minutos y llevamos no, no, 39, no, está muy, no hay esto se problema. va emocionando aquí echando Para historias y hablar de, para hablar de deportes nos podemos quedar quedando, es que nos podemos quedar hablando toda la noche. nos vamos quedando aquí con esas historias. Pero mire, Osvaldo, quiero terminar con un tema. Desafortunadamente, desafortunadamente, em, muchos de nuestros deportistas siguen sin encontrar eh, la cantidad de recursos necesaria y suficiente para cumplir con su tarea. Hay un par de personajes, karatecas de Caldas, que clasificaron al mundial, creo que es en Egipto, Osvaldo, Sí, en Egipto. en Egipto. Y pues, como tantas veces en la vida, Sofía Cárdenas y Rubén Henao. y Rubén Henao, como tantas veces en la vida, eh, nos ha tocado ver, usted y yo un poquito más que usted, un par de años más, pero usted y yo llevamos más de 3 décadas caminando por estas lides y siempre nos hemos encontrado con uno, con dos, con tres. Usted se acaba de ganar el cupo para representar a Colombia en el campeonato mundial de tal.
En Tailandia, o no tenemos plata. Es una maravilla. Entonces ahora tenemos a Andrés y a Sofía clasificados al Mundial de Egipto y buscando la plática para poder ir, para poder estar en el Mundial. Sofía el año pasado, creo que fue el año pasado o antepasado, que logró rankearse muy bien, incluso Sí. consiguió uno de los 20 cupos al Grand Eh, Prix. Ella va al Mundial por ser campeona panamericana y está entre las 8 mejores del mundo. Exacto. Entonces, desafortunadamente el tema está así. No sé hasta dónde hayan logrado evolucionar con los aportes de las secretarías, de todo este tema, y cómo Osvaldo esté caminando esta situación, porque yo me pongo en el cuerpo del deportista y empieza a Es sentir frustrante, una es muy frustración. frustrante. Mire, en el tema, por ejemplo, de los sordolímpicos, dos deportistas van con los recursos del Ministerio del Deporte y uno va con recursos de la Gobernación de Caldas. Seguramente aquí va a haber parte de apoyo de la administración, no sé si municipal o departamental, porque además los deportistas son apoyados por ambas administraciones. Pero usted tiene toda la razón, ¿para qué una federación convoca o saca una selección si no tiene un solo peso para entregarle al deportista, para ponerle la camiseta y para entregarle la bandera del país? Sí, el tema es muy complicado. Yo espero que ellos logren su cometido de estar en el mundial, que puedan hacerlo, además porque son muy buenos, además porque sabemos que no van a ir pues de paseo ni a hacer, No van de turismo deportivo. no van a hacer bulto, no van a hacer bulto, van a participar. Y Osvaldo, le quiero escuchar a usted, porque hay un par de eventos en los que, pues uno lo abanderó a nivel de otros municipios, la alcaldía de Manizales, y el otro es un evento que recuperó la actual administración de Manizales. Uno son los Juegos Deportivos Metropolitanos. Que yo creo que estos dos eventos de los que le voy a hablar son un par de eventos más sociales que cualquier cosa, más de deporte social, ¿no? Que realmente competitivo. Pero también encontré, por ejemplo, en la selección Manizales de baloncesto de los Juegos Deportivos Metropolitanos, que hay un proceso ahí que se estancó porque, ay, ¿cómo se llama el equipo? Manizales Power Manizales, ¿cómo se llama el equipo que Hay participa de la dos, selección femenina? Power Basketball. Power Basketball. Eh, entiendo que no han vuelto a hacer Superliga, no es que Power Basketball no haya participado, Sí, sino que no hay Superliga femenina. sí, y no sé por qué, Mauro, tenemos que hacer un programa y un día estoy a invitar a Claudia Santa para que hablemos, pero me da la impresión de que ese club se radicó en Medellín. Eh, puede ser Lo- porque yo no volví a ver mucho movimiento alrededor de eso, que era un movimiento grande. Pero encontré que ahí las jugadoras encontraron un espacio para poder volver a sentir por lo menos que están compitiendo. Y noté eso también en el fútbol de salón masculino y femenino. Me sorprendió mucho el nivel de los equipos de fútbol de salón en las dos ramas de Neira. Muy buen nivel, al punto que estuvieron en las dos finales. Entonces, a mí me pareció bonito la apertura de ese espacio por el mensaje que se mandó a través de los Juegos Deportivos Metropolitanos. A lo mejor puede ser un evento más de los tantos que pasan desapercibidos, pero me pareció bonito el mensaje y sobre todo yo, tantas veces estando en Anserma quise poder ir a alguna parte, así sea que me canastearan jugando baloncesto o a que me golearan jugando fútbol, pero poder ir a algún lado. Y me parece que esa puerta que se abre es una buena puerta. Vea, Mauricio, nosotros, por ejemplo, tenemos dos medios con los que trabajamos que son medios influyentes en la sociedad. Y a mí me parece que los sueños uno no debe jugar con los sueños de la gente. Eh, y quererlos y respetarlos y hacerles dignos esos espacios, eso es muy bonito. Mire, nosotros los periodistas vivimos pegados de una medalla. Si el deportista gana medalla es buena y si no la gana es malo. Si un equipo gana un título es bueno y si no es malo. Y yo creo que
una de las grandes responsabilidades que tiene la administración, sea departamental o municipal, es también mirar lo social, la recreación y el tiempo libre, lo que se llama en la Constitución el derecho a la recreación y el tiempo libre. Y esa es una responsabilidad que tienen los gobiernos, sea municipal, sea departamental o sea nacional. Y ese tipo de espacios, yo le pongo un ejemplo, usted me estaba hablando del equipo de Neira, de todos los miremos los juegos metropolitanos, pero también miremos los intercorregimientos. Aquella persona que entre semana está cogiendo café o está boleando asadón o está ordeñando una vaca y ahora le están dando la posibilidad a que se venga y se ponga una camiseta y que cumpla ese sueño que quizá, como usted lo dijo, tuvo de niño y ahora lo puede hacer como adulto. Eso es muy Claro, bonito. claro, claro. Eso, eso, Mauro, no tiene precio. Y ahí es donde uno dice dignificarle el sueño a los deportistas, sea un muchacho de 5 años, un niño de 5 años, o sea una persona de 30, 40, 50 años. A mí me parece muy importante que en Risaralda ya sea una ordenanza y que eso lo haya logrado. Creo que el que impulsó eso fue el diputado Jaime Esteban Duque, si no estoy mal, en la administración anterior departamental, que ya sea Sí. una ordenanza, que es una ley del departamento, que se tienen que hacer los juegos deportivos departamentales. Y eso me parece Aquí espectacular. también nacieron como, ya están constituidos como ordenanza. Ya están constituidos por ordenanza y me parece muy bonito, por ejemplo, entiendo que en Caldas se hace por zonas, pero me parece muy bonito que en Risaralda hayan hecho un trabajo en el que se asigna la sede de la final de los juegos. Entonces los municipios vienen y pugnan por eso. A mí me decía alguna vez el alcalde de Marsella, nosotros nos ganamos la sede de los juegos de la final de los juegos departamentales. Entonces, el departamento y el municipio, y tuvimos Sí, que buscar plata y arreglar los escenarios y arreglar la iluminación del coliseo. total. Y durante 2 fines de semana, el pueblo se llenó, los hoteles se llenaron, los restaurantes vendieron. Eso me parece muy bonito. Me parece muy bonito. Y además, en algún momento Luis Eduardo Duque, el secretario del deporte de Risaralda, me dijo, y han aparecido 3 o 4 deportistas por ahí que terminan siendo importantes y que terminan en selecciones departamentales, que si los juegos no existieran no los hubiéramos visto nunca. Entonces, no van a salir ni 50, ni 60, ni 70 deportistas, no, pero con que usted encuentre Con en uno, el con uno, departamento 1 o 2, salvó la uno. hecha de los departamentales a Esa es la nivel inversión. competitivo. Y a nivel Que social, todo lo que haga, todo. absolutamente todo es ganancia. Me alegra que Así Caldas es. tenga juegos deportivos departamentales, que Risaralda tenga juegos deportivos departamentales, que el Quindío esté haciendo juegos deportivos departamentales, porque ya en los 3 departamentos hubo un momento en que no teníamos en ninguno, ya tenemos en los 3. Sí, Y además, Osvaldo, Mauro. yo sigo con mi cantaleta, una cantaleta a la que usted se ha pegado muchas veces, pero cuando hablo de esto se me va encendiendo la chispa otra vez. Existe una ley del deporte, en su momento de Coldeporte soy del ministerio, que dice que existen los Juegos Deportivos del Eje Cafetero, que nunca nadie ha ido a levantar ese portafolio allá, esa cosa allá que está guardada en un archivo en el ministerio. Venga, denos la plata para hacer esto. Es que esto existe. Así como están haciendo los Juegos ahorita, hace 8 días, terminaron los Juegos de la Orinoquía y la Amazonía, y como hacen los Juegos del Pacífico. También existen unos Se lo Juegos del Eje dije, Cafetero que se, nunca hemos tenido un se dirigente lo lo dije. suficientemente guapo para que lo haga cumplir. Se lo dije a Luis Eduardo Duque hace un año. Le dije, Lucho, ¿por qué no hacemos una cosa? Hagamos los juegos del eje cafetero y los hacemos un año en Calda, pero en Manizales, otro año en Armenia, otro año en Pereira. Dinamizamos esta región deportiva y económicamente. Total. Pero ahí quedó el tema. Osvaldo, me da pena hacerlo trasnochar más. Que esté muy bien, hombre. Feliz noche. La próxima semana lo voy a invitar otra vez. Ah, venga, se reportó el antiguo director. Digo, no, ¿Qué dijo? yo no he renunciado. Ustedes no volvieron a llamar. Entonces, agendémoslo para dentro de año y medio. Sí, sí. Dentro de año y Sí, medio lo podemos tener consuetudinariamente, diría el doctor Giraldo Neira. exactamente. Un Oiga, abrazo, no, ni Osvaldo. más faltaba, Mauricio, un abrazo, ni más faltaba. Aquí estamos cuando usted lo disponga para hablar de nuestro deporte, el deporte que los medios nacionales no hacen visible y que nosotros sí lo hacemos. Con Osvaldo Hernández, el editor de deportes del diario La Patria de Manizales. Además, venga, todavía escribimos en la agencia, ¿no? En Colprensa.
No, señor, ya ¿No? no. No, Pero, mira todavía, que pero todavía está sí, Colpensa o Colpensa se acabó. no, la agencia existe, pero por ejemplo la Patria ya no es socio de Colprensa. Ah, bueno. Entonces, editor de deportes del diario La Patria, deportista yo creo que más consumido que consumado, ciclista, pero ciclista al fin y al cabo, y hoy nos ilustró con el tema del gravel. Don Osvaldo, que esté muy bien, Dios le pague. Un abrazo, Mauro, Dios lo Chao. bendiga. Ya Chao. no se mueva, porque muy rápido viene otra tribuna deportiva.